hay una herramienta que de alguna manera engloba parte de estas variables, que es el análisis Pestel. El Pestel es, a mi consideración, la herramienta más completa que tenemos como para estudiar el contexto en el cual se inserta nuestra empresa, nuestro producto y demás. El primer paso va a ser, como en el caso del FODA, enlistar. Y decir, bueno, pues estas son mis variables, la variable P, bla, 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 la variable E, bla, 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 la variable S, bla, 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 bla. El primer paso es enlistar, ¿ok? Ahora, ¿qué significa cada una de estas letras? Porque cuando estén haciendo su documento, no van a poner de subtítulo P y detallar. Pestel surge de variables políticas, económicas, sociales, en realidad esto yo lo definiría como socioculturales. Están las variables tecnológicas, medioambientales, que es de environment en inglés, y las variables legales. Ahora es probable que tal vez vean esto con otro docente, tal vez, en cuyo caso lo más normal es que trabajen con variables PEST. Las medioambientales y las legales a veces no se toman en cuenta. Pero lo que yo les recomiendo es, para que su análisis sea completo en esta o en futuras materias, desarrollenlo con las 6 variables, ¿ok? PEST. En los trabajos que vamos a hacer durante clases, vamos a trabajar un análisis PEST, y para las evaluaciones, tanto parciales como final, vamos a trabajar el PESTEL completo, ¿ok? Ahora, si alguno de ustedes, o cuando estén trabajando en grupos, dicen, no, es un trabajo parcial de clases, no hay problema, pero igual le quiero meter todo, pues buenísimo, puntos extra por eso. Ahora, entonces, ya sabemos qué es cada uno de estos elementos del PESTEL. Lo que nos falta es, pues, detallarlos. Cuando estén haciendo su trabajo, el primer subtítulo, digamos, el título sería análisis PESTEL del caso tal. El primer subtítulo son las variables políticas. Y acá empiezan a detallar la situación, el contexto actual. Si estuviéramos, por ejemplo, hablando de invertir en Bolivia para hacer esta agencia, de esta productora multimedia, que se dedica a diseñar aquellos elementos estratégicos en los cuales otras empresas van a ser mucho más competitivas, un elemento político importante que tendrían que mencionar, porque la inversión no es de hoy día para mañana, es algo de largo plazo, un importante evento que tendrían que mencionar sería el contexto actual, empezando por las elecciones del año pasado, las elecciones entre comillas del año pasado, el tema de los problemas sociales que hubieron en octubre, tendría que estar también detallado acá. ¿Por qué? Porque son antecedentes. Y hasta ahí otros 2 detalles. Uno, los elementos que pongan en el PESTEL tienen que tener margen de 6 meses antes y 1 año después, ¿ok? No se centren en, bueno, ¿cómo está la situación política en marzo? Marzo acaba de empezar, no tenemos muchas noticias. Vean un poquito más de panorama. Entonces yo les recomiendo, retrocedan 6 meses en el tiempo y traten de ver qué cosas van a ir pasando durante el transcurso de 1 año. No como que, estamos en marzo hasta diciembre, no. Vean desde marzo hasta el siguiente marzo, ¿ok? Entonces, ese es un punto. El otro punto es que algunas variables, algunos elementos van a ser sí o sí mencionados en más de uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque el tema de los conflictos que hubo en octubre, el año pasado, no solamente tienen una connotación política, también tienen una connotación social, también tuvieron sus repercusiones económicas y demás. Entonces, cuando identifiquen un elemento o un acontecimiento importante, vean en cuáles de estas variables encaja y en qué manera. Y no sean redundantes. Si acá han hablado de cierta parte de esa variable, no mencionen lo mismo tal cual, en las mismas palabras, en la variable social. Porque una cosa es el problema político del tema de las elecciones y demás, y otra cosa es el conflicto que hubo de la gente saliendo a las calles, protestando y demás. ¿Ok? Entonces, un mismo problema se puede abordar desde distintas perspectivas, y partes de este problema van a ir encajando en distintas partes del PESTEL. Entonces, para dar un poquito de antecedentes, contexto en variable política, tendríamos que mencionar la crisis de los... ¿qué es esto? El problema de octubre del año pasado.
Para darnos un poquito más de contexto, ya no de antecedentes, sino hacia futuro, tendrían que mencionar, por ejemplo, que pues, hay elecciones en mayo. Y tendrían que mencionar otros varios elementos que consideren relevantes acá. ¿Cuáles son las variables políticas? No solamente se limitan a nuestra situación nacional. Según el tipo de empresa con el cual estemos trabajando, según el caso a abordar, podemos considerar variables políticas internacionales. Si se les da un caso de una empresa, como sería el caso de Volkswagen, que va a ser el examen final de la materia, si vemos el caso de Volkswagen, está presente en muchos países. Entonces no hay que considerar solo las variables políticas de Alemania, hay que considerar Estados Unidos, hay que considerar México, hay que considerar Brasil, hay que considerar varios lados, ¿ok? Y lo propio, en el caso de nuestra agencia multimedia, si es una agencia que solo va a estar presente acá en Bolivia, pues solo consideran contexto político boliviano, o incluso solo paseño. Pero si van a estar en toda Bolivia, si van a ofrecer sus servicios Santa Cruz y demás desde acá, pues ya consideran un contexto un poquito más amplio. Y si de repente dicen, bueno, mi agencia, mi productora multimedia va a tener central en La Paz, pero como virtualmente tú puedes diseñar algo y se lo mandas por internet a quien sea, donde sea que esté en el mundo, pues pueden decir, bueno, mi productora multimedia va a estar presente en toda Latinoamérica. La central es La Paz, Bolivia. Acá están las oficinas, acá diseñamos todo. Pero ofrecemos nuestros servicios a clientes de Panamá, Perú, México, Chile. En ese caso, tienes que considerar la situación política de esos países. Y también la situación económica y social y demás. ¿Ok? Eso es lo que refiere a la variable política. ¿Queda claro? Ok. La variable económica hace referencia a todos los indicadores respecto al desempeño económico y financiero de un país. Valga decir, por ejemplo, que si la empresa, supongamos que la empresa que estamos abriendo va a tener buenos márgenes de ganancia y este excedente, en vez de distribuirlo directamente entre ustedes como socios, propietarios, accionistas, deciden que, bueno, pues lo van a reinvertir en temas bursátiles, podemos preguntarnos cómo es la situación de las tasas de interés en Bolivia. De repente no nos conviene depositar nuestro dinero de la empresa en el banco, de repente nos conviene meterlo en DPFs mediante una SAFI o mediante alguna agencia de bolsa y demás. Y de repente también nos interesa ver cuál es la situación económica, porque como tenemos personal, hay que pagar aguinaldos, doble aguinaldos, tenemos que ver cuál es el crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto. Porque si el PIB crece más allá de cierto porcentaje, hay que pagar doble aguinaldo. Y si no, no. Entonces, hay que analizar cómo está esa situación. Hay que ver también cuáles son las condiciones, por ejemplo, de aranceles. ¿Saben lo que es un arancel? Los impuestos son las cosas que pagamos por comprar cosas acá. Los aranceles son los impuestos que pagamos por comprar cosas afuera. Entonces, cuando ustedes compran algo en Amazon o en AliExpress y lo hacen traer por correo o por DHL, se les cobra cierto arancel. ¿Okay? No son impuestos, se les cobra un arancel. Entonces, si nosotros, por ejemplo, para nuestra productora multimedia no queremos comprar cámaras acá, porque las cámaras aquí están con precios demasiado inflados, la verdad, nos conviene traer una cámara, hay que saber cuáles son los aranceles. Porque no es lo mismo pagar aranceles por ropa, que es súper caro, 40%, que pagar aranceles por traer dispositivos electrónicos, que va entre el 10 al 15% según qué cosa traigan. Entonces, eso también nos interesa, porque nuestro costo de inversión no va a ser solamente que compramos la cámara, también nos afecta el tema de los impuestos que hay que pagar detrás de ello. Eso, y aquí entran cualquier tipo de indicador macroeconómico, como sea el tema del tipo de cambio, que eso nos va a afectar si es que queremos comprar la cámara, porque si el tipo de cambio ahorita está fijo, no se está moviendo entre comillas, pues buenísimo, nos conviene comprar la cámara, hacer la inversión hoy, pero ¿y qué pasaría si después de las elecciones, en mayo, no sé, supongamos qué pasaría si el nuevo Ministerio de Economía en junio dice, no, voy a mover el tipo de cambio, porque nuestras reservas internacionales están bajando demasiado? Sube el tipo de cambio, valga decir que se deprecia la moneda, el boliviano ya no puede comprar tanto como antes, es necesario gastar más bolivianos para adquirir $1, ya no es 6.96, digamos que ahora es 8. Entonces nuestra cámara o el micrófono o las luces o lo que sea que queríamos importar, sea desde el SOFRI en Chile o sea desde Estados Unidos, es más caro. Entonces esa es otra variable económica que nos afecta. ¿Ok? Entonces aquí hay que considerar todas las variables económicas que se puedan. Variables sociales, socioculturales en realidad. Acá hay que ver cómo es la sociedad, cómo es la gente, el boliviano, el paseño, qué características tiene,
cuáles son sus creencias, sus mitos, cuál es el tema de la religión acá, el tema de tradiciones, todos esos elementos se consideran acá. En variables tecnológicas hay que considerar pues, lo propio, cuál es la situación tecnológica que puede afectar a nuestra empresa. Si somos la pizzería, pues variables tecnológicas para nosotros son los hornos, toda la indumentaria e instrumentos que vamos a utilizar. En el caso de la productora multimedia nos interesa saber cuál es la situación tecnológica, no solamente en Bolivia, sino internacionalmente. Porque no vamos a comprar una cámara made in Bolivia, así, marca Kipus. No, vamos a traernos una cámara Nikon, Canon, una GoPro, una Acaso como esta cosa. La cámara no viene de Bolivia, o sea, la vamos a importar. Y en ese sentido hay que ver cuál es la última tecnología, cuáles son las características actuales. Las cámaras graban en 4K, en 8K, etc. Hay que ver cuáles son esas características. En temas medioambientales hay que ver cuál es la situación medioambiental en nuestro contexto y también en aquellos contextos relacionados a la adquisición de nuestro bien, producto o servicio. Puede sonar un poco hippie, pero ¿qué pasa si el lugar desde el cual estamos comprando nuestra materia prima, nuestros insumos, no es muy bueno con el medio ambiente? ¿Qué pasa si compramos una cámara china y de repente sabemos que los chinos ahorita están súper contaminando el medio ambiente? Yo qué sé. Esos elementos también hay que considerarlos en nuestro PESTEL. Por un tema de responsabilidad social empresarial. Lo propio, si somos la pizzería, hay que decir, bueno, pues en temas medioambientales, esta es la situación, la ONU dice esto, no sé, por ejemplo, los de CEPAL dicen tal cosa, y pues la situación en Bolivia es así. Ergo, a partir de estos elementos que estamos analizando el contexto, luego nuestra estrategia podríamos decir, bueno, pues todas mis cajas de pizza son recicladas. O cualquier material impreso de la compañía va a ser en material reciclado. O vamos a hacerle un recargo del 10% extra a los clientes que no quieran papel reciclado. Por eso cualquier tipo de políticas y estrategias que puedan surgir a partir de nuestro análisis PESTEL. Y finalmente están las variables legales. Aquí sí entra el tema de impuestos. Porque los impuestos no son algo político, son algo más legal. Y acá entra el tema de dobles aguinaldos, los beneficios de nuestros trabajadores, el tema de días de vacaciones y demás. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Sí. Allá. Sí. Ok. ¿Lu mencionó eso? Tú lo mencionaste, ¿verdad? Ya. Si no me acuerdo bien, me vas a corregir. Si mal no recuerdo, cuando Lu mencionaba el tema de testeo respecto a qué cosas habría que analizar en nuestro mercado antes de invertir, estaba haciéndose referencia a probar el producto, o sea, darle como cierto tipo de muestras a la gente. Digamos, en el caso de nuestra productora multimedia, sería agarrar 2, 3 empresas nuevas, pequeñas, chiquitas que estén empezando y decirles, oye, mira, te hago cierto tipo de publicidad gratuita, la lanzamos en tu Instagram y vemos qué tal. Ellos van a decir ya, porque son una empresa chiquita, les conviene, estamos recibiendo publicidad gratis, no tienen plata para pagar esas cosas. Y a nosotros nos conviene porque estamos viendo el desempeño de la campaña que hemos diseñado. Vamos a ver qué tal responde la gente ante aquel material multimedia que nosotros estamos produciendo, bien sean videos, imágenes, fotografías y demás. Entonces, a eso hace referencia el testeo. Que antes de meterse al mercado hay que ver qué tal, evaluarlo, hay que ver qué tal se desempeñaría nuestro producto. ¿Alguna otra pregunta? Súper.